Alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, porque usted merece estar informado. ¿Qué tal, amigos? Escuchas de la 1500 AM, esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Recuerden que en Micrófono Abierto nuestro objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad. Son las 5 de la tarde con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Radio Latina 5.0 en el 1220 de la Gran Avenida. Hoy es jueves 12 de mayo del año 2016, les comento que la temperatura en un rincón del planeta Tierra llamado Waukegan es de 69 grados Fahrenheit. El viento se desplaza a 9 millas por hora, la humedad 51%, la condensación 50 grados. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Micrófono Abierto. Y bueno, vamos a partir con los titulares más importantes que tenemos el día de hoy. Minutos después del mediodía, arribó el exgobernador priista interino Jesús Reina García a las instalaciones del Cerezo David Franco Rodríguez, procedente del aeropuerto Francisco J. Múgica. Con esto, Reina García, también exsecretario de Gobierno, podrá continuar su proceso penal que enfrenta por el delito de delincuencia organizada. Anteriormente, Reina se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en la Ciudad de México. Reina fue vinculado con el líder templario Servando Gómez Martínez alias La Tuta, luego de la difusión de un video donde presuntamente aparece dialogando con él. Esto no es otra cosa que una justicia selectiva. Y a nosotros como sociedad, la verdad, nos sorprende este tipo de acciones y sobre todo que nuestra propia sociedad michoacana, que abogamos por la libertad, antes que nada, mínimo pedíamos un traslado a un centro penitenciario donde estuviera cerca de su familia, y me refiero a Michoacán, específicamente en Morelia, del doctor José Manuel Mireles. Fue realmente esto tan absurdo porque nos permite de una u otra manera ventilar la realidad de un sistema de justicia mexicano, selectivo, como le quieran llamar ustedes, pero la verdad muchas veces irónico, incoherente, ilógico, porque no nos permite asumir situaciones lógicas de lo que se suscita hablando de nuestra justicia mexicana. ¿Cómo interpretar o cómo entender que un individuo que estuvo vinculado al crimen organizado lleve a cabo con facilidad ese traslado al penal de Morelia, cuando una persona que hizo una lucha precisamente contra el crimen organizado, resúltese que le niegan el traslado? Uno de esos políticos, de los pocos que ha estado empujando el traslado y sobre todo la liberación, a Daniel Moncada. Y bueno, es precisamente Daniel Moncada quien dio aquella conferencia de prensa junto con el abogado Ignacio Mendoza Jiménez sobre la negativa del gobierno y sobre todo, pues parece que la inmunidad que tuvo Silvano Aureoles para poder empujar este traslado de Hermosillo, Sonora, a Michoacán con respecto al doctor José Manuel Mireles. Pero de acuerdo a ese diagnóstico clínico que hicieron, pues parecía que este personaje así lo detectaba y lo simbolizaba el propio abogado como el loco Mireles. Voy a abrir los micrófonos a Daniel Moncada, repito, este político mexicano de Movimiento Ciudadano que ha estado detrás de la liberación y en la última causa, pues mínimo en el traslado, por el estado de salud que vive el doctor José Manuel Mireles, y que me imagino tiene una impresión, como la tenemos todos los michoacanos, de lo suscitado el día de hoy con el traslado de Jesús Reina. Daniel, un placer saludarte, te saluda Raúl Ventura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Amigas y amigos de la Unión Americana, saludo con muchísimo gusto a todos nuestros paisanos en Chicago y en todo el territorio de Estados Unidos. Siempre es un placer poder llegar con ustedes hasta allá. Y sí, efectivamente, pues la justicia a la mexicana, ¿no? Ustedes que están allá pueden presenciar y darse cuenta desde la otra perspectiva, desde lejos, de cómo
cómo funciona desafortunadamente en México y en Michoacán la justicia selectiva, que permite que algunos sean liberados, que otros sean trasladados y que luchadores sociales como el doctor José Manuel Mireles permanezcan encarcelados injustamente en un penal de máxima seguridad por el único delito de portar armas, sí, pero portaba armas no por gusto, sino porque tenía que defender a sus comunidades de la delincuencia organizada. Tenía que hacer la tarea que el Estado mexicano, que el gobierno de Michoacán dejó de hacer desde muchísimos años atrás. Hoy amanecimos con esta noticia que a todos nos sorprende, indigna a muchos, y yo te quiero hablar primero como abogado. La posibilidad de que alguien sea trasladado es un derecho humano consagrado en la Constitución. Está bien que se haya trasladado a Jesús Reina, pero está muy mal que días antes al doctor José Manuel Mireles se le haya negado este mismo derecho, argumentando primero que era un reo de alta peligrosidad, que tenía un perfil criminal alto, y adicional a ello, que no contaba el penal de Mil Cumbres aquí de Morelia, David Franco Rodríguez, con las características de seguridad para albergar a un delincuente de esta naturaleza. Insisto, Raúl, amigas y amigos de Estados Unidos, la justicia a la mexicana. Déjame compartirte una nota que me imagino ya te enteraste de ella y que te va a dar la misma rabia que nos ha generado a todos, a pesar de esta actitud muchas veces diplomática, jugando con el sentir de nuestra gente. Se pronuncia Silvano Aureoles, fíjate, Daniel, y fíjate lo que dice. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció por una revisión al expediente de José Manuel Mireles Valverde, líder de los grupos de autodefensas y recluido en el penal de máxima seguridad en el estado de Sonora. Ello luego de que un juez autorizara el traslado del penal del Altiplano al de Mil Cumbres del exgobernador priista Jesús Reina García. No obstante, el titular del Ejecutivo Estatal insistió en que la resolución judicial final corresponderá a las autoridades federales para que sea posible la reubicación del líder armado, sobre quien magnificaron los esquemas políticos, sociales y judiciales, sin desconocer el aporte que realizó durante la etapa de crisis que vivió Michoacán por la presencia de grupos delictivos. ¿Qué opinas de las palabras de un gobernador que ya empiezan un sector de michoacanos a dejar de creer en él? Y bueno, pues un gran porcentaje de inmigrantes michoacanos, pues si no es que te digo que el 90%, nunca hemos creído en esta postura y filosofía de esta forma de gobierno que ha liderado el señor Silvano Aureoles. ¿Qué te deja ver a ti este pronunciamiento que hace precisamente el día de hoy? Pues lo que he venido diciendo desde hace ya varios días, que hay un doble mensaje del gobierno del estado. Porque por un lado el gobernador, desde el día 2 de marzo, declaró públicamente que estaba de acuerdo en el traslado del doctor Mireles, que iba a dar su visto bueno, que iba a dar su consentimiento para que fuera así. El día 9, el gobierno federal contesta que no autoriza el traslado porque el doctor Mireles es un reo de máxima peligrosidad. En ese transcurso el gobernador sigue asegurando y manifestando que está a favor del traslado, y el día 12 el gobierno del estado, a través de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social del gobierno de Michoacán, pues dice que siempre no, que tiene razón el gobierno federal y que no puede ser trasladado. La verdad es que es como un tema de no sabes si reír o llorar, Raúl, porque un día dicen que sí, después que siempre no, hoy trasladan a Jesús Reina y ahora dicen que siempre sí. Hoy justamente el director del penal de Mil Cumbres declaró públicamente que sí está de acuerdo en que el doctor Mireles sea trasladado, pero cuando les toca contestarlo por escrito ante el juez, lo niegan. Entonces, insisto, ya no sabes si reír o llorar, esto es como de risa loca. El gobierno de Michoacán se ha convertido justamente como en eso, como en la casa de la risa, y te voy a explicar por qué. Porque el gobernador dice que sí, y qué bueno que diga que sí, pero la gente que dejó a Alfredo Castillo, todavía que tienen todo el tinglado armado, en varias dependencias, en especial en el área de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública, pues son los que se oponen sistemáticamente a que el doctor pueda ser liberado. Te he dado seguimiento a tu carrera como diputado y sé que te has enfrentado pues a corrientes adversas a causas sociales de los michoacanos. Y más allá de que nosotros no coincidamos con la política mexicana, sí rescatamos la gente que trabaja dentro de ella. ¿Cómo ve los bloques de un PRI, de un PRD, de un Partido Acción Nacional en el tema Mireles? Me imagino que tú eres un termómetro para poder sopesar
las opiniones que se gestan dentro de la misma cúpula del Congreso Local de Michoacán. ¿Cuál es su apreciación de este caso específicamente? ¿Qué tan claridoso puedo ser, Raúl? ¿Qué tan grosero me permites que sea? No más que no llegues a ninguna palabra obscena, pero sí puedes dejar al aire que nos la imaginemos. No, es que mira, el tema de los partidos políticos, en el caso de Mireles, es verdaderamente, primero, cuando llegó Alfredo Castillo, se pusieron a sus pies. Y a todo le decían que sí. Cuando encarcelaron al doctor Mireles hace casi 2 años, nadie dijo nada. Tuvieron que pasar 2 años para que estos se dieran cuenta que el caso del doctor Mireles tiene toda la trascendencia social. Y a donde quería llegar con esta palabra es, perdóname, que chaquetean para donde quieren, lo que les conviene, porque ya se dieron cuenta que el tema del doctor Mireles desafortunadamente tiene una alta rentabilidad electoral y política, pero durante 2 años no hicieron nada y ahora 2 años después ya quieren entrarle al tema, se quieren solidarizar, pero a la hora de los trancazos, ahí sí se hacen un lado, nomás es de dientes para afuera. Y hay una doble moral porque de dientes para afuera están a favor del doctor Mireles, pero nadie hace absolutamente nada para lograr la liberación inmediata. Por eso nosotros, al margen del partido, mira, Raúl, los partidos valen gorro todos. Se los dice un diputado de Movimiento Ciudadano. Hoy los que hacen la diferencia son los michoacanos y son los ciudadanos libres. Nosotros en Movimiento Ciudadano le tuvimos que entrar a defender al doctor Mireles porque es un tema de convicciones. Y muchos le apostaban que solamente lo íbamos a defender mientras duraba el periodo electoral. Pero por eso desde hace 1 año nosotros hemos estado pagando y seguiremos pagando la defensa jurídica del doctor Mireles porque nadie le quería entrar a ponerle centavos para pagar a los abogados. Pero sí necesitamos, Raúl, que nos echen una mano, que ustedes con la fuerza que tienen nuestros paisanos en la Unión Americana sigan alzando la voz, porque solos está canijo, y sobre todo porque tienes todo este entramado de políticos mexicanos, de políticos locales, que no actúan del lado correcto de la historia y que actúan dándole la espalda a los michoacanos. Esa es la verdad de las cosas, así te lo describo yo. Y es que siempre lo hemos manifestado nosotros, Daniel, el problema es que todavía hay un sector de control cuando se desplazan políticos michoacanos y vienen a regiones como la de Chicago, California, y bajo ese esquema de pseudoorganizaciones receptoras de los michoacanos que no representan ni siquiera el 0.1% de los michoacanos, asumen que ese es el pensamiento y filosofía de los propios migrantes michoacanos. Creo que estamos poco a poco ventilando la realidad que está viviendo. La misma postura de Silvano no le agrada a mis comentarios que he hecho, lo expuso el 11 de abril pasado en Yurécuaro, que dice que yo distorsiono la información, que me invita a que conozca el Michoacán seguro y próspero. Yo le digo, bueno, si eso lo hizo el 11 de abril ese comentario, por la tarde empezaron los bloqueos, imagínate tú. O sea, esa es la realidad de Michoacán, y más allá de lo que puedan ventilar los medios de comunicación, que me preocupan, la mayoría de los medios de comunicación michoacanos, pues ocultan la realidad de una entidad que sigue sometida, Daniel, y no lo podemos minimizar, al crimen organizado, a la corrupción, a la impunidad, y se vive en una inseguridad que, bueno, pues según los últimos datos, parece que ha incrementado, a pesar de que le han dado reconocimiento que Michoacán es de los más seguros. Tan absurdo como esto, pero tan real que no podemos ocultarlo, Daniel. No lo podemos ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, y pues si ustedes como migrantes están allá, pues eso dice todo. Se tuvieron que ir en algún momento de sus vidas porque aquí no hay condiciones, porque esto está para llorar, porque trabajas y no logras nada, y ves que un político entra jodido a la administración, a un cargo público, y sale rico en menos de 3 años. Y en el tema del gobernador, a ver, yo no tengo un tema personal con él, llevamos buenas relaciones, es un tema institucional. Yo he creído y yo lo he declarado así, que yo creo que su buena voluntad en el tema de Mireles, pero no basta con buenas voluntades, necesitamos acciones. Ya son 2 años de encarcelamiento injusto y él tiene la posibilidad de poder interceder ante el gobierno federal para que se dé su inmediata liberación. Pues así es, Daniel, yo te agradezco mucho, la verdad, y vamos a estarle dando seguimiento porque vienen las siguientes fases. ¿Qué se va a hacer después de que ya se pudo trasladar a un delincuente, y por qué no a una persona que luchó contra ese tipo de delincuentes? Porque después de ti tengo precisamente la entrevista con el abogado Ignacio Mendoza Jiménez
para que nos dé su apreciación y punto de vista, y como sé que ustedes son pues las personas más visibles que han apoyado la defensa de Mireles, tampoco podemos minimizar pues ese trabajo que han hecho, Daniel. No, te agradezco mucho por el comentario. Mira, vienen dos cosas. Tiene que resolver ya un incidente que se presentó ante el juez de Uruapan, y se tiene que resolver también con un magistrado federal un recurso de apelación. Vamos a pedir copia de los documentos por los que hoy se dio el traslado de Jesús Reina, que además qué bueno por él y su familia, pues es un derecho humano. Qué malo por el doctor Mireles, que se lo negaron a él. Vamos a pedir copia de esta afirmativa, de este consentimiento de ambos órdenes de gobierno, y lo vamos a exhibir dentro del expediente del doctor Mireles para decir, mira cómo funciona la ley en México, que no la justicia, la ley nada más, de manera selectiva. Eso es lo que viene. Y viene también un incidente que se presentó hace unos días, donde exhibimos un documento de Alfredo Castillo que firmaba con los autodefensas en aquel entonces, donde le daba permiso de portar armas. Entonces ya acreditamos jurídicamente, Raúl, jurídicamente, pero nos dicen, oye, los abogados que están haciendo, no, pues es que jurídicamente ya se acreditó que el doctor es inocente, pero si al juez o a los jueces eso no les interesa, pues entonces ¿qué más podemos hacer? En eso estamos, Raúl, y yo por eso les pido que ustedes desde la Unión Americana alcen la voz, que se sienta la voz de los migrantes, porque creo que en este tema, que no solamente es el doctor Mireles, son más de 380 autodefensas, fíjense bien, más de 380 michoacanos que están encarcelados por defender a sus municipios. Tenemos que alzar la voz por ellos. Así es, Daniel, y vamos a ejercer esa presión porque hemos mantenido también nosotros contacto con autodefensas, principalmente de Caleta de Campo, a ellos que detuvieron en la misma época del doctor Mireles y que son más de 70 y tantos, más los que tú dices que ya casi supera los 400. Esta es una realidad, que mientras tengamos 400 autodefensas que su única lucha fue salvaguardar la integridad de sus familias y sus pueblos, y por otro lado dejan en libertad delincuentes como el propio hijo de Fausto Vallejo. Qué contradicciones, ¿no?, de nuestra entidad michoacana, pero es una realidad que no vamos a permitir que siga ocultándose. Por eso, ojalá exista esa disposición, Daniel, para estar en comunicación contigo, ¿te parece? Puestos, hay que entrarle, Raúl, gracias. Venga, un abrazo, cuídate, Daniel Moncada, que es diputado local por Movimiento Ciudadano, y que bueno, pues ya escucharon, también están apoyando en la defensa del doctor José Manuel Mireles. Vamos a buscar enlazarnos ahora con el abogado Ignacio Mendoza Jiménez, para que nos dé él también su apreciación pues de este traslado y qué le faltó como mecanismo jurídico al expediente del doctor José Manuel Mireles para llevar a cabo el traslado como se llevó a cabo de Jesús Reina. Abogado Ignacio, te saluda Raúl Ventura, ¿cómo estás? Don Raúl, muy buenas tardes, gusto saludarlo, a sus órdenes. Pues ahora sí estamos a la expectativa jurídica. ¿Qué opina el abogado del doctor José Manuel Mireles, un abogado ya muy conocido aquí en nuestra estación, sobre este traslado? Y parece que nos preguntamos, oigan, si trasladaron a Jesús Reina, ¿qué le faltó jurídicamente al doctor José Manuel Mireles, que fue él quien luchó contra este tipo de delincuentes? Mire, lo primero que les aclararía, aparte del saludo a su audiencia, es que el juez no ha tomado una decisión en el traslado del doctor Mireles. Lo que conocimos fueron las posturas del gobierno federal y del gobierno de Michoacán oponiéndose al traslado, pero quien tiene la última palabra es el juez de la causa. Ahora, es muy probable que el juez no quiera trasladar al doctor Mireles, porque ni el gobierno federal ni el gobierno del estado dieron su visto bueno, y además argumentan, según ellos, sin mayores elementos, que el doctor Mireles es un criminal muy peligroso. La opinión que yo puedo vertir acerca del traslado del licenciado Reina, primero me da gusto por él, por su familia y por su defensa. Es un derecho que tienen todos los imputados de estar cerca de donde los están juzgando. Entonces, bueno, al final de cuentas, a él se lo concedieron. Lo que sí me llama un poco la atención es que hay que ver las acusaciones de uno y de otro. El licenciado Reina está acusado de delitos de delincuencia organizada. La Constitución mexicana, en su artículo 18, es muy clara de que los procesados, acusados o sentenciados por delincuencia organizada deben de estar en penales federales.
Entonces, el traslado del licenciado Reina tal vez pudiera chocar con lo que dice la Constitución, que a lo mejor no está respetando un derecho humano, pero técnicamente la Constitución no permitiría que un procesado por delincuencia organizada estuviera en un penal estatal, más bien tendría que estar en un penal federal según el artículo 18. Y si vemos por el otro lado el doctor Mireles, que es un procesado por un delito de portación de arma de fuego, el cual sí podría y debería ser trasladado a Michoacán, al penal más cerca, aunque no fuera federal, por dos cuestiones. Primera, la Constitución no pone expresamente una negativa para cuando estás acusado en ese tipo de delitos para poder ser trasladado o estar siendo juzgado en un penal diferente a los federales. Y segundo, que es lo más importante, porque a partir del 29 de abril de este año, en Michoacán, la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército dejó de ser un delito grave, de tal suerte que el doctor Mireles llena todos los requisitos para poder estar en un penal que no sea federal, pero lo más importante, llena los requisitos para que lo dejaran salir en libertad bajo caución. Y si me pide más, don Raúl, le diría que el doctor Mireles ya comprobamos a faciedad que tenía autorizado la aportación de arma, de tal suerte que no sería ni necesario el traslado, deberían darle la libertad inmediatamente. ¿Y por qué darla? Porque la Procuraduría General de la República hoy, con el caudal probatorio que hay en el expediente, con los documentos que hemos ingresado, con las variables que le estoy comentando de que dejó de ser delito grave, debería estar oficiosamente desistiéndose de la acusación en contra de Mireles y de las más de 380 autodefensas que siguen presas por un delito que ya en México no es grave, que es la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Tremenda explicación, ahora sí ya, mire, hasta yo me permitió tener una interpretación más clara. Déjeme cerrar con una pregunta que me imagino como le pregunté a Daniel Moncada, que lo tuvimos hace unos minutos. Se pronuncia Silvano Aureoles, abogado, y su pronunciamiento, déjeme resaltar algo muy interesante que dice él. El titular del Ejecutivo Estatal insistió en que la resolución judicial final corresponderá a las autoridades federales para que sea posible la reubicación del líder armado, sobre quien se han magnificaron los esquemas políticos, sociales y judiciales, sin desconocer el aporte que realizó durante la etapa de crisis que vivió Michoacán por la presencia de grupos delictivos. Por un lado, nos habla el gobernador, que se pronuncia para llevar a cabo una revisión del expediente de José Manuel Mireles. En el mismo pronunciamiento nos dice que aunque eso no es responsabilidad estatal, bueno, pues lo deja bajo la decisión de las autoridades federales. ¿Qué le deja ver al abogado de Mireles el pronunciamiento del titular del gobierno michoacano a usted? Bueno, no sé si los que, incluido usted, don Raúl, recordarán a un paisano que fue un actor muy famoso, que se llamó Mario Moreno Cantinflas. Pues sí, o sea, con todo respeto, no entiendo al gobernador de Michoacán, no entiendo a Silvano. Si él se pronuncia, y los pronunciamientos, el amor que no se da, ¿cómo decirle? Como decía el viejo político mexicano, no, amistad que no se demuestra en la nómina es pura demagogia. ¿Qué pudiera hacer, qué debería estar haciendo el gobernador si cree eso? Pues debería estar exigiendo, solicitando, pidiendo el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría, pero no solamente porque esté convencido, sino porque les recuerdo que los 380 autodefensas y el doctor Mireles son michoacanos, y el gobernador de Michoacán tiene la obligación de velar por los intereses de los habitantes y oriundos del estado de Michoacán. O sea, no es un asunto donde él sea ajeno. Él tiene la obligación de velar por los intereses de los michoacanos, estemos donde estemos. Por eso hay programas de ir a tratar a los migrantes, hay Casa en Michoacán, se destina dinero público del gobierno de Michoacán a apoyar a los migrantes michoacanos, a los traslados cuando fallecen. Digo, no estoy diciendo algo que no esté claro y está en la ley. Entonces, ya no entiendo yo si se trata de ayudar o solamente es una postura política derivado de que hay una presión, pues porque la gente está viendo muy mal que trasladan al licenciado Reina y a Mireles no lo trasladan. Entonces, me parece que
Cantinfrío. Tal vez yo no me expliqué ahora, pero así me sonó lo que usted me acaba de leer. Solo falta la contestación del director del penal, que le diga al juez sí o no. Lo más probable es que ni modo que el director del penal diga que sí, mientras su jefe, que es el subsecretario, dijo que no. Puede ser, yo ya no habría que esperar. Sin embargo, el juez no puede tomar una decisión mientras no esté esta contestación. Yo espero que la siguiente semana ya esté la contestación y entonces el juez, ya con todos los elementos, tome una determinación. Ahora, el juez puede tomar la determinación incluso en contra de la resolución del gobierno federal y del Estado, de decir lo traslado porque lo traslado y está en plenitud de jurisdicción. O sea, esa decisión es personalísima del juez, independientemente de lo que diga la Federación y el Estado. Si dice que no, bueno, tendremos que irnos a la segunda instancia y seguir peleándolo en un tribunal de alzada, que es en un tribunal con un magistrado, pues argumentando que el doctor tiene derechos. Sin embargo, me parece algo un poco ilógico, hablando de Mireles y las autodefensas. Yo creo que ya es tiempo de que los dejen salir, ya es justo que los dejen salir. Ya demostramos, y aprovecho para decirle que estén al pendiente, la próxima semana, el 18 de mayo a las 2 de la tarde, está citado Alfredo Castillo en el juzgado octavo en Uruapan a que rinda testimonio. Y bueno, vamos a ver si este personaje se presenta o no, porque al final de cuentas, la salida de estas personas, pues ya está demostrado que tenían permiso, y es una injusticia que los sigan manteniendo privados de su libertad por un delito que no cometieron. Desconozco si el licenciado Reina es culpable o no. Yo no soy el juez, no conozco el expediente. Sin embargo, creo que todos los procesados y todos los mexicanos tenemos derechos humanos y garantías que deben de hacer de este país un país de leyes. Pero con lo que estamos viendo, pues aquí pareciera que cada quien hace lo que se le antoja, o lo que quiere, lo que puede, y los mexicanos tenemos que aguantarnos. Nadie da explicaciones de nada. ¿Por qué a una gente que tiene una acusación de un delito más grave si lo trasladan, y a otro que tiene una acusación de un delito que ni siquiera es grave ya y que además ya se demostró que no lo cometió, no lo dejan salir y ni siquiera le dan el beneficio de un traslado para mejorar sus condiciones, para poder atender su salud física, mental? Y aquí va un reproche a todos los que me están escuchando, y además nosotros le debemos mucho a esas gentes. Los michoacanos le debemos a las autodefensas. Ese periodo de paz que se vivió en el Estado fue gracias a las autodefensas. Hoy yo creo que todos tendríamos que estar abonando, pidiendo y luchando por quienes en su momento, arriesgando muchas cosas, la vida e incluso su libertad, salieron a dar la cara por todos los que no tuvimos valor de hacerlo. Y creo que es momento ya de que alcemos la voz y pidamos cuentas. Qué bueno que trasladaron al licenciado Reina, qué bueno, felicidades, pero también que trasladen a Mireles y que lo suelten ya a él y a todas las autoridades. Pues licenciado Ignacio, yo te agradezco mucho, y vaya, que nos pusiste una tarea. Vamos a estar al pendiente, te voy a volver a molestar el 18 de mayo para ver si este delincuente se presenta, perdón, Alfredo Castillo, aunque todos lo conocemos aquí como delincuente, pero igual vamos a estar al pendiente el 18 de mayo, ¿te parece? Mire, don Raúl, hasta ese señor tiene derechos, y habrá que pelear por ellos, aunque él no tenga el valor de asumir la responsabilidad de lo que generó. Pero igual le vamos a dar seguimiento a los derechos de este michoacano, ¿qué le parece? Claro, y también tiene derecho a que lo acusemos de ser procesado, pero que lo procesen. Ojalá que esa sea la resolución. Licenciado Ignacio, muchísimas gracias. Gracias, don Raúl, a sus órdenes como siempre. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon al licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, el abogado del doctor Mireles, dándonos su punto de vista sobre este acontecimiento del traslado del señor Jesús Reina. Irónico, pero real, ¿no? Resúltese que quien fue vínculo del crimen organizado, sí le permiten un traslado, y quien atacó al crimen organizado, resulta que se lo niegan porque supuestamente es un criminal peligroso. Vaya con nuestra justicia mexicana. Y abrimos los micrófonos en opinión a señor Jorge Vázquez sobre este acontecimiento. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Gracias por llamar. A ver, Jorge, cuéntame, ¿ya escuchaste a Daniel Moncada? ¿Escuchaste a
al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, e imagino, pues tienes todo el contexto de lo suscitado con este traslado de Jesús Reina, y no, el traslado del doctor José Manuel Mireles. Dame tu opinión, Jorge, de este acontecimiento. Pues mira, una vez dados los datos, ya la parte legal que acaba de mencionar el abogado, pues ¿qué otra opinión queda? Nada más lo de la reafirmación de que Mireles y todos los otros compañeros son presos políticos. No tiene ninguna otra explicación. Yo no sabía y me llegó de sorpresa esto de que se había cambiado la ley, no me había dado cuenta, ¿no? De que ya no es un delito grave la aportación de armas. Pero como él bien lo dice, ya está sobradamente probado, aunque pues nosotros, ¿no? Desde las redes, no en los tribunales ni nada, desde las redes, habíamos mostrado los documentos, los videos donde se autorizaba la aportación de armas. Perdón. Entonces, ahorita pues nada más queda eso, ¿no? Decir, oye, simplemente a toda la ciudadanía nos están confesando que los autodefensas, el doctor Mireles, todos son simplemente presos políticos. Así de simple, Jorge. Yo creo que no hay otra conclusión más clara que eso, porque es tan absurdo. Fíjate que yo aprendí algo que, la verdad, con los comentarios que hizo el abogado del doctor Mireles sobre la resolución, ¿no?, de a finales de abril, de que ya no era un delito mayor el portar armas, y otro tema que tocó de que, bueno, cuando alguien es acusado, su delito es delincuencia organizada, pues es un delito federal y debe de permanecer en una prisión federal y no en una estatal. Yo no lo sabía eso. Estamos hablando de que se está violentando la misma Constitución, ¿no? Sí, mira, y en ese sentido yo tenía también mis dudas sobre el traslado del doctor Mireles, porque yo sabía que era una acusación del gobierno federal, por eso estaba en una prisión federal, pero ahora nos lo aclaró bastante bien el licenciado, ¿no? Ya nos dijo cómo está la situación, ¿verdad? No solamente por ser un caso federal, es un caso federal no grave, ¿verdad? Y el de Chucho Reina, pues sí es grave, él no debería de tener ese derecho, ¿no? Del acercamiento, porque en Michoacán no hay prisiones federales. Están terminando una en Buenavista, veía el anuncio hace unos días para la contratación de personal, pero todavía no está en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, si estuviera en funcionamiento, digamos que no le podrían negar su derecho a Chucho Reina para ser trasladado a una prisión federal dentro del estado como respeto a sus derechos humanos, ¿verdad? Pero en este caso tiene razón, o sea, no hay un ceferezo en Michoacán, solamente hay cerezos. Así, no hay ceferezos. Del abogado del doctor José Manuel Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez, la opinión de Jorge Vázquez, y yo creo que usted ya con este escenario de noticias, sin olvidar que por la mañana, minutos después de que se llevó a cabo el traslado, Guillermo Zúñiga estuvo al pendiente y nos informó de primera fuente todo lo suscitado.